es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Leemos en la Sagrada Escritura: bendito el hombre que confía en el Señor y en Él pone su esperanza. Es como un árbol plantado junto al agua, que alarga hacia la corriente sus raíces. Nada teme cuando llega el calor. Sigue verde y no deja de producir fruto, porque sus raíces se alimentan en Dios. Teresita de Lisieux, guiada por el Espíritu Santo, llega a tener una confianza en Dios sin límites, sin límites. Ve sus debilidades porque afortunadamente era una criatura muy débil. Ve sus caídas, no se sorprende, ni se asusta, ni se reprocha, ni se culpabiliza. Si soy una criaturita débil, ¿no voy a caerme? Pone toda su confianza en Dios. Y cuanto mayor la experiencia de su debilidad, mayor su confianza en Dios. Más fuertemente se agarra a Dios. Y ahí está la grandeza de Teresita. Hay muchas cosas que hoy aceptamos, sí, más o menos, los cristianos un poquito informados del Evangelio. Tenemos que dar muchas gracias a Teresa del Niño Jesús, sobre todo en este mundo de la confianza y abandono en Dios a pesar de nuestras debilidades. Este no era el caso hace 100 años. Los predicadores, siguiendo la mentalidad de aquel entonces, solían tronar en sus sermones sobre el pecado mortal, no sé quién le ha puesto esa etiqueta, pecado mortal. El pecado sí que hay, mortal. Bueno, sobre el infierno, lo difícil que es salvarse, porque yo tengo que salvarme, claro que es difícil. Una frase que dicen hizo llorar de un predicador a Teresita es esta: nadie sabe si es digno de amor o de odio. A Teresita le horroriza, si Dios es mi papá. Pero ¿qué más pudo hacer Dios para que comprendamos que nos ama? ¿Pudo hacer algo más? Y nadie sabe si es digno de amor o de odio. Esas barbaridades se predicaban hace 100 años. Y un poquito de eso ha trascendido los años. Y aquí viene una cosa muy curiosa. Cuando Teresita era una novicia, año 1891, llamaron a predicar los ejercicios en la comunidad a un franciscano que, según decían, era más apto para convertir grandes pecadores que para predicar a monjas. En realidad, a ninguna monja le gustó, como dice Teresita, ni a ella tampoco los sermones. Pero aquí viene el gran milagro, que este predicador de pecadores, cuando Teresita habló con él en el confesonario, Dios le dio una luz y vio con claridad el camino que seguía Teresita, tan distinto del que él mismo predicaba. Escuchamos las palabras de Teresita. Se acercó en el confesonario, como todas las monjas, a hablar con el predicador. Y dice Teresita: Dios, queriendo mostrarme que solo Él era mi director de mi alma, se sirvió precisamente de este Padre, a quien solamente yo aprecié en la comunidad, no por los sermones, sino por el milagro que Dios hizo en el confesonario. Que este Señor tuvo un rayo de luz y comprendió a Teresita. Me lanzó a velas desplegadas por los mares de la confianza y el amor,
que me atraían tan fuertemente, pero por los que yo no me atrevía a navegar. Es que todo el mundo decía que no podemos fiarnos de nadie. No sabemos si Dios nos ama o no nos ama. Así predicaban. Me dijo que mis faltas no desagradaban a Dios. Pues claro que no. La caída de un bebé le desagrada a mamá. Le duele si el niño se hace daño, pero no le desagrada. No somos niños y no es Dios nuestro papá y nuestra mamá. Mis pecados no desagradaban a Dios. Dios nunca culpabiliza. Recordemos la historia del hijo pródigo, que vuelve y allí no hay ni rastro de que Dios se ha dado por ofendido. Claro que le ha dolido al padre cuando se marchó el hijo, pero no se dio por ofendido. Dios es tan bueno que no acabamos de creerlo. Me dijo que mis faltas o pecados no desagradaban a Dios, que Dios estaba muy contento de mí. Qué dicha experimenté al escuchar estas palabras. En el fondo de mi corazón estaba convencida de que era así, pues Dios es más tierno que una madre. El miedo me hace retroceder, el amor me hace volar. Teresita, guiada por el Espíritu Santo, se fue introduciendo en el corazón de Dios. Y por eso su confianza no tiene otros límites que el poder de Dios y la bondad de Dios. Ahí no hay límites. Teresita tiene una confianza sin límites. ¿Por qué fallamos nosotros tantas veces? Porque en vez de mantener la mirada en Jesús, el Hijo de Dios, miramos en otra dirección. Y aquí he puesto una cita si queréis leer, Mateo 14, 28 y siguientes versos. Los discípulos estaban bregando toda la noche en el mar, cruzando el mar, y Jesús se había quedado en la montaña. Y cuando ya amanecía, Jesús vino andando sobre las aguas, y cuando se acercó a la barca, los discípulos creían ver un fantasma y gritaron asustados: «No temáis, soy yo», les dijo Jesús. Y Pedro, al oír eso, como era Pedro tan impulsivo: «Maestro, si eres tú, dime que venga a ti sobre el agua». Y Jesús le dice: «Ven, adelante». Y Pedro, respondiendo a la llamada de Jesús, saltó al agua. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que Pedro caminó 30 metros sobre el agua, por lo menos 30 metros. Porque cuando los discípulos le vieron a Jesús no había mucha luz, pero había bastante luz. Y seguramente que no estaba a 10 metros. ¿No le reconocieron? Y cuando Pedro se hundía, ¿quién le sacó? ¿Con una caña larga? Pues entonces quiere decir que Pedro caminó hasta muy cerca de Jesús, caminó sobre el agua, porque confió ciegamente en la palabra de Jesús. Pero aquí viene la gran lección: el Evangelio no está escrito para satisfacer nuestra curiosidad, lo que sucedió, eso que me importa a mí. El Evangelio es un libro de signos, nos habla de lo que me sucede a mí y a ti y a todos. Que Pedro se dio cuenta de que soplaba el viento fuerte, seguramente vio una ola grande y se quedó mirando a la ola y pensando en el viento y comenzó a dudar y se hundió. ¿Por qué se hundió? Porque dudó. ¿Pero por qué dudó? Porque en vez de mirar a Jesús, que estaba ahí a 2 metros, se quedó pensando en el viento y mirando a la ola. ¿Qué nos sucede en la vida? Lo mismo. Que viene una dificultad y solo vemos la dificultad. Y nos olvidamos que aquí, no a 2 metros, sino mucho más cerca está
Jesús. Y en vez de mirar a Jesús, miramos a la ola, al viento, a la dificultad y nos hundimos. ¿Qué quiere enseñarnos el Evangelio? A mantener la mirada fija en Jesús. Como dice la cita que tenéis aquí, Hebreos 12, capítulo 2. Mantengamos nuestra mirada fija en Jesús, el que inicia y consuma nuestra fe. Y cuando vienen las dificultades, se sopla el huracán y surgen las olas, si mantenemos la mirada en Jesús, pasaremos sobre las olas y venceremos toda dificultad. A eso nos lleva la confianza en Dios. Y mucho más cuando nuestra confianza crece y se convierte en abandono, como sucedió en el caso de Teresita. Confía siempre y en todo en Dios y llega un momento en que se abandona plenamente en manos de Dios. Esta es la actitud, y siempre fue la actitud, de la mujer más santa que ha pasado por este mundo, María Santísima. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí. Se encuentra en una situación que nadie entendía. Desposada con José y sin tener relaciones con José, embarazada. Lo que podía esperar que le apedreaban a los pocos meses en aquella cultura, qué sé yo, como hacen los maometanos hoy. Pero confía total y ciegamente en Dios. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí. Abandono en Dios. El abandono nace del convencimiento profundo de la bondad infinita de Dios, de la sabiduría y misericordia de Dios, que es nuestro Padre y es nuestra Madre. Juan de la Cruz escribe: oh alma, si quieres oír una palabra llena de sustancia, de fuerza y verdad inaccesible, es buscarla en fe y en amor, sin querer satisfacerte de cosa, ni gustarla, ni entenderla. La fe nos lleva a aceptar lo que la mente no capta, nos introduce en el misterio. Estas dos son, la fe y el amor, los mozos del ciego que te guiarán por donde tú no sabes andar, más allá, a lo escondido de Dios. Guiados por la fe, la esperanza y el amor, entramos en el misterio de Dios. Teresita del Niño Jesús, desde muy jovencita, entró por este camino y una vez en el convento conoció a fondo a San Juan de la Cruz y recibió muchas luces de Juan de la Cruz, como ella misma nos dice. Son palabras de Teresita que cito en el folio del año 1890, todavía está en el noviciado. Deseo ser olvidada no solamente de las criaturas, sino también de mí misma, ser reducida a la nada. La gloria de Jesús, he ahí todo, la gloria de Jesús. En cuanto a la mía, se la entrego a Él. Y si parece que me olvida, porque siento sequedad, pues bien, Él es libre de hacerlo, ya que no soy mía, no me pertenezco, soy suya. Antes se cansará Él de hacerme esperar que yo de esperarle. Y mucho más adelante, 2 años antes de su muerte, escribe: no tengo ya ningún deseo, sino es el de amar a Jesús con locura,
No deseo ni el sufrimiento ni en la muerte, que desde niña Teresita tenía un presentimiento de que iba a morir joven y lo deseaba, la muerte para ir al cielo. Pues ya no tengo ni ese deseo. Es la esperanza ciega que tengo en su